Bien, ahora vamos a empezar ya la solución de algunos ejercicios para un poco complementar lo que hemos visto en la parte teórica. Casi al finalizar el resumen teórico hablamos pues de las llamadas operaciones o del álgebra de funciones. Acá tenemos un primer ejercicio. Me dan dos funciones, la función f y la función g. Ya nos dicen que son funciones. Entonces el estudiante debe saber realmente qué condiciones se debe cumplir para que f sea una función. Habíamos mencionado de dos, ¿no? Primero, que tiene que ser un conjunto de pares ordenados, y segundo, que si yo tengo dos pares ordenados con una misma primera componente, entonces las segundas componentes necesariamente tienen que ser iguales. Creo que el tema va por ahí, para poder encontrar los valores de a y m en la función f, porque g está dado de forma explícita. Me piden el rango de f más g, ya están hablando de una suma de funciones, es decir, están trabajando con operaciones que se pueden establecer con funciones. Para hallar el rango de f más g, es necesario calcular el dominio de f más g. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos tras el propósito de calcular el dominio de f más g. Pero para hallar el dominio de f más g, según lo que habíamos visto en la teoría, era necesario calcular la intersección de los dominios. Entonces debo hallar el dominio de f y hallar el dominio de g. El dominio de g lo tengo ahí de forma inmediata. Recuerden que el dominio estaba formado por las primeras componentes de los pares ordenados que pertenecen a la función g. En este caso sería menos 5, menos 7 y 3. Lo que nos estaría faltando, y ese va a ser el primer paso que vamos a dar, es calcular el dominio de f. Muy bien, entonces primero, vamos paso a paso. 1. Como f es función, se debe cumplir. Veamos, muchachos. Habíamos dicho que para que sea función tiene que ser un conjunto de pares ordenados, tal como está ahí. Pero si aparecen dos pares ordenados con una misma primera componente, como observe acá, vamos a señalar esto. El par A, 3 y el par A, M menos 2A. Entonces tenemos acá lo siguiente. Por acá tenemos el par MA y el par M, 2 más M. Tenemos entonces lo siguiente. Podemos desprender en base a la definición que hemos dado que M menos 2A tiene que ser igual a 3. M menos 2A igual a 3. Y M más 2 es igual a A. M más 2 es igual a A. Tenemos esa información ahí. Fíjense. Desarrollando este sistema de ecuaciones, M más 2, menos 7, menos 5. Podemos obtener los siguientes valores. M resulta ser igual menos 7, mientras que A es igual a menos 5. Los valores de M y A han sido obtenidos de esta ecuación. M vale menos 7 más 2, menos 5. Acá te queda 10, menos 7, 3. Efectivamente, esos valores satisfacen el sistema de ecuaciones. Teniendo los valores de M y A, podemos entonces reemplazar acá 2. ¿Cómo sería nuestra función f? Ten en cuenta que ya los valores de m y a han sido encontrados. Entonces acá sería menos 5,3, dado que a vale menos 5. El siguiente par sería menos 7, menos 5.
Esto se repite, acá sería 4a menos m menos 5, 7 menos 2, 8, coma menos 5. Esta es la función f. La función g está dado acá. Bueno, pero acá podemos de una vez hallar el dominio de la función. Se desprende que el dominio de la función es el conjunto cuyos elementos son menos 7, menos 5 y 8. G. La función g está dada de la siguiente manera. Es el par menos 7,2, menos 5,6 y 3,1. Logramos ver entonces que el dominio de la función g es el conjunto cuyos elementos son menos 7, menos 5 y 3. Menos 7, menos 5 y 3. ¿Qué habíamos dicho? Que si nosotros queremos hallar f más g, porque recuerden que nos interesa el rango de f más g, si queremos hallar f más g debemos hallar el dominio, pero el dominio de la suma viene dado por la intersección de los dominios. Entonces 3. El dominio de f más g, y en realidad de cualquier operación que se pueda establecer, no solamente de la suma, sino de la diferencia, el producto, el cociente, viene dado por el dominio de f intersectado con el dominio de g. En este caso, ¿quién sería? Va a tener como elementos menos 5 y menos 7. Ahora bien, ya tenemos, es el dominio de la suma, pero no nos piden el dominio, nos piden el rango. Entonces, como cuarto paso, que ya nos va a dar precisamente la respuesta al problema. Primero, como ya sabemos el dominio de f más g, ya sabemos que la función f más g solo debe actuar sobre esos elementos, entonces vamos a calcular acá. F más g de menos 5. Esto por definición sería f de menos 5 más g de menos 5. Y se puede obtener de la definición de f. F de menos 5, 3. G de menos 5, acá está, mira, G de menos 5 es 6. 3 más 6, 9. F más G de menos 5 es igual a 9. Y por acá tenemos el otro valor, donde vamos a trabajar menos 7. La suma F más G de menos 7 es igual a f de menos 7 más g de menos 7. Veamos, de acuerdo a la definición como está dada, f de menos 7, menos 5. G de menos 7, 2. Y este es igual a menos 3. Ya está. Solo me preocupo en estos valores. Por eso es que es necesario, y en el punto número 3 hemos calculado el dominio de f más g. Es decir, la intersección de los dominios. ¿Correcto? La intersección de los dominios. Entonces, ahora sí, podemos decir que si lo queremos expresar como pares ordenados, podríamos decir que, quinto paso, la función f más g es una función cuyos elementos son pares ordenados menos 5,9 y menos 7, menos 3. Ahí se observa rápidamente cuál es el dominio y el rango. El dominio ya lo habíamos calculado. El dominio era menos 5, menos 7. Está dado por las primeras componentes de los pares ordenados. Mientras que el rango, que es lo que se nos pide, acá terminamos la solución de este problema, el rango de f más g es el conjunto cuyos elementos son 9 y 3. Entonces estaríamos diciendo que la clave a este problema es precisamente A. El rango de la función suma en este caso es 9,3. El mismo criterio hay que aplicar
independientemente de la operación que se nos pida. En este caso, lo que hemos hecho es trabajar con una suma, pero va a ser análogo si es una diferencia, un producto, un cociente, con la diferencia que acá, si es de suma, observes de que es f de menos 5 más g de menos 5. Pero si hubiera sido diferencia, es f de menos 5 menos g de menos 5. Y si fuera producto, bueno, la multiplicación, tal como lo vamos a ver en un ejercicio a continuación. Fíjense, acá tenemos dos funciones, la función f y la función g. Digo funciones porque el problema ya hace referencia a esto. Considere usted las siguientes funciones. F y g. Determinen la suma de elementos del rango de f menos g. Ahí también estamos frente a una operación, que en este caso es la diferencia. Para encontrar el rango de f menos g es necesario encontrar el dominio de f menos g. Así que vamos a ver. Con respecto a f, vamos por pasos acá. Vamos a encontrar f y g, digamos, pero en versión ya explícita, porque ahí hay que trabajar algo. Tomando en cuenta que f y g son funciones, decimos lo siguiente. Decimos así. Y como f es una función, se cumple. O se deberá cumplir, ¿no? Primero. Vamos a ver. Punto número 1. Basado en la misma definición. Acá observemos. Acá hay dos pares ordenados con una misma primera componente. Se observa A más B, entonces debo concluir acá. Tiene que ser igual a 0. Punto número 2. Veamos acá también. 2, menos 3. 2, 2a menos b. Acá también observamos los dos últimos pares. Nótese que tienen la misma primera componente. ¿Qué concluimos? Que 2a menos b es igual a menos 3. De ahí, de estas dos ecuaciones, deducimos, obviamente que hay que resolverla. Sumo miembro a miembro, los b se van, te queda 3a es igual a menos 3, a vale menos 1. A es igual a menos 1. Y si A vale menos 1, B tendría que ser 1. Ya está. Entonces veamos. Veamos ahora sí cómo queda la función f y g en forma explícita. Dado que me interesa hallar f y g para poder calcular su dominio. La función f, ¿cómo nos quedaría? Menos 2,0, correcto. Le sigue 0,0. Reemplazando los valores de A y B. Acá está menos 2,0, ya está. B es 1,5. 2, menos 3. Esta es la función f, señores. Ya reemplazando los valores de A y B. Y acá se observa que el dominio de la función f es el conjunto en forma ordenada, podría ser pues menos 2, 0, 1 y 2. Listo. Vamos a ver g. ¿Cómo queda la función g? Menos 3,4. El segundo par, A menos 1 sería menos 2,3. A más B sería 0,2. B menos 2 sería 1, menos 2. Y finalmente B más 2 sería 3, menos 1. Esta es la función g. Ya habiendo reemplazado los valores de A y B que han sido obtenidos en el paso número 1. Veamos ahora el dominio de G. Recuerden que nuestro interés está centrado en hallar el rango, pero para hallar el rango tengo que calcular el dominio de esa diferencia.
El dominio de la diferencia viene dado por la intersección de los dominios. Entonces vamos a calcular dominio de F y dominio de G. Eso es lo que estamos viendo. El dominio estará formado por las primeras componentes de los pares ordenados. En este caso sería pues menos 3, menos 2, 0, 1 y 3, ¿verdad? Entonces acá tendríamos menos 3, menos 2, 0, 1 y 3. Ya está. Ahora, nos interesa calcular el dominio de la intersección 3. El dominio de F menos G viene dado por el dominio de F intersectado con el dominio de G. ¿Cuál es la intersección? ¿Qué elementos comunes hay en ambos dominios? Será pues el menos 2, el 0 y el 1. Menos 2, 0 y 1. Ahora sí, vamos a calcular la diferencia, pero sobre esos valores. Porque ya hemos calculado el dominio de la diferencia. Entonces solamente debemos trabajar sobre esos valores que han sido obtenidos como consecuencia de la intersección. Entonces veamos acá. Algo similar vimos en el problema anterior, pero acá era la diferencia. F menos G de menos 2. Por ser el primer paso, lo voy a hacer detallado, sería F de menos 2 menos G de menos 2. ¿Cuánto nos quedaría? F de menos 2, a ver, veamos, 0. Menos G de menos 2, 3. Este es igual a menos 3. Punto número 2. Hallemos F de menos G en el otro elemento. ¿Cuál es? 0. Esto es F de 0 menos G de 0. F de 0 es 0, G de 0 es 2, quedando menos 2. Y por último, F menos G de 1. F menos G evaluado en 1. ¿Cuánto nos queda haciendo un proceso similar? 7. ¿Qué decimos? Entonces podemos establecer acá que, como quinto paso, la diferencia de F y G es un conjunto, dado que es una función, es un conjunto de pares ordenados, que en este caso sería menos 2, menos 3. Menos 2, menos 3 el primer par. El segundo par, 0, menos 2. Y finalmente, 1, 7. Esta es la diferencia. Es una función cuyos elementos son los que aparecen ahí. De esa función lo que nos piden es el rango. Sabemos que el rango está formado precisamente por las segundas componentes de los pares ordenados. En este caso sería, pues, si queremos hallar, sería menos 3, menos 2 y 7. De los elementos del rango, veamos lo que se nos pide. Hay la suma de los elementos del rango. En este caso sería 2. Entonces, una vez que hemos calculado el rango de la diferencia, el rango de esta función, cuyos elementos son 7, menos 3 y menos 2, lo que se nos pide finalmente es hallar la suma de los elementos del rango. Es decir, vamos a sumar estos elementos. Sumando menos 3, menos 2 y 7, da como respuesta final 2. La respuesta a este problema sería precisamente el valor numérico de 2.